Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Bien. Buenos días, doctora. Bien, ¿y usted? Bien raro, ¿no? Pasar ahora nuevamente la clase de esta manera. Bueno, aquí Luis Armando está cumpliendo la indicación que les di, por favor. Si pueden colocar en el chat, ¿no? Su nombre para control de asistencia, porque eso lo voy a pasar y lo voy a pegar en el reporte académico. Pienso que no están pasando laboratorio, ¿no? En otras asignaturas. No, doctora. Nada. Entonces, bueno, no nos queda más que pasar la teoría, porque ustedes recuerdan que al acabar este tema, nosotros terminamos nuestro avance para el tercer parcial. Entonces, estamos en ello. Bien, si ustedes recuerdan, la clase pasada empezamos el tema de carne, avanzamos mucho, dimos algunas definiciones y vimos que el componente más importante de la carne es el grupo de las proteínas, pero que el componente más variable es la parte de las grasas. Vimos cómo las grasas podían cambiar tanto en una especie, dependiendo del corte, ¿no? La grasa podía ser más abundante en uno u otro tejido. Iniciamos el estudio de las proteínas. Yo voy a compartir la pantalla. Y vimos esto, chicos, ¿no? Que el componente más importante desde el punto de vista nutricional, pero también desde el punto de vista de lo que es la parte de la calidad de la carne, venía a ser las proteínas de la carne y cómo éstas se iban manejando en la industria. Entonces, habían tres grupos proteicos por estudiar: las proteínas del tejido conjuntivo o del estroma, que eran el colágeno y la elastina, y hablamos que el colágeno es a manera de un grupo de fibras que actúan como un cemento que están uniendo entre sí a las células musculares, a los haces de células musculares y luego a todo el músculo, siendo el colágeno la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Y algo muy particular era que el colágeno envejecía junto con el animal. Y eso hacía de que la carne, por ejemplo, de un animal que es joven, de un ternerito, por ejemplo, pues sea una carne muy blanda porque el colágeno permite que las fibras musculares se suelten o se digreguen con mucha facilidad. Pero cuando se trata de un animal viejo, el colágeno se hace más firme, más resistente y la carne nosotros la percibimos como una carne muy dura. ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctora. ¿No? Entonces, y cuando hacemos hervir mucho, el colágeno empieza a solubilizarse. Por ejemplo, chicos, eh, lo que se llama, lo que conocemos como las patas de los animales, especialmente del ganado bovino, también ocurre con las patas del pollo, que tienen bastante colágeno. Cuando nosotros hacemos cocer mucho ese tejido, eh, una parte del colágeno se solubiliza y pasa al agua de cocción. Y cuando enfría, gelifica, ¿no es cierto? Es así que, por ejemplo, nosotros a veces hacemos, qué sé yo, una sopa con patas de gallina, y cuando nos queda algo guardamos en la heladera y resulta que toda la sopa está gelificada cuando está fría. O también ese es el fundamento, chicos, de lo que es la gelatina de pata. Esa capacidad de gelificar que tiene nuestras soluciones, pues está dada precisamente por una solubilización del colágeno que queda en el seno de agua de ebullición. Por eso es que hay tejidos que tienen mayor cantidad de colágeno y con eso nosotros hacemos gelatina. ¿Está claro ahí? Sí, doctora. Bueno, otra proteína del tejido conjuntivo es la elastina, que está dentro de los vasos arteriales
y que es muy importante porque se hincha, ¿no? Eso incide en en la calidad de la carne, pero no es tan abundante como el colágeno, pero al igual que el colágeno se ve así, digamos, con una estructura de fibras. Tiene el mismo comportamiento, ambas son proteínas que están fuera de la célula y que son proteínas que actúan a manera de pegamento o de soporte del tejido muscular. Luego vimos las proteínas miofibrillares, que eran aquellas que estaban dentro de lo que es una fibra muscular, y las proteínas se clasificaban en contráctiles y en reguladoras de la contracción. Y les mandé un video que se los voy a compartir en este momento para que ustedes recuerden lo que es el colágeno y la elastina, porque es muy importante que enseguida lo vamos a recordar, lo recordemos. Compartir sonido. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Estas proteínas que se están moviendo son las proteínas reguladoras de la contracción, que cuando el ser vivo está, digamos, en vida, es muy importante para la contracción muscular, pero nosotros no las estudiamos a la troponina C y a la tropomiosina porque no tiene incidencia en la calidad de la carne. O sea, si estuviéramos estudiando fisiología, sería muy bueno eso. Simplemente es para que ustedes vean cómo actúan, pero no va en nuestro avance. Lo que sí va en nuestro avance es la actina, que son estas bolitas amarillas, y la miosina, que es esta formación que tiene un dedo oscilante, ¿ya? ¿Qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos,
este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. ¿Usted está buscando una residencia permanente para... Bien, ese video se los compartí la semana pasada, pero para no volver a repetir yo en mis palabras, entonces pienso que era mejor volvérselos a recordar porque lo vamos a tomar en cuenta ese aspecto más adelante. Entonces, si nosotros, chicos, volvemos a lo que es la presentación en la que estábamos trabajando, estas son las proteínas contráctiles, la miosina y la actina, la que acabamos de ver. Y las proteínas reguladoras de la contracción, las más importantes, la troponina C y la tropomiosina, las otras no son tan importantes. Y la presencia de calcio, ¿no es cierto?, en la contracción está presente y cuando acaba la contracción, el calcio sale de la membrana muscular. Bien, luego nos faltaba el último grupo de proteínas que son parte de las proteínas del tejido, que son las proteínas sarcoplasmáticas, porque las que nosotros estudiamos fueron las del tejido conjuntivo y las miofibrillares. Me faltaron las sarcoplasmáticas, que les dije que la íbamos a tratar en este tema. Bueno, las proteínas sarcoplasmáticas, recordemos que el sarcoplasma es el citoplasma de la célula muscular, entonces todas las proteínas que están presentes en el citoplasma forman parte de las proteínas sarcoplasmáticas, cuyo pH en el citoplasma y el animal vivo es de 7. Existen una gran cantidad de proteínas. Recordemos que todos los sistemas enzimáticos de las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula, es decir, las enzimas para la glucólisis, las enzimas para, qué sé yo, para el metabolismo del ácido cítrico, de las hexosas, para la gluconeogénesis y cualquier otro mecanismo bioquímico que ocurre, siempre necesita enzimas y las enzimas están presentes en el sarcoplasma. Sin embargo, los sistemas enzimáticos son tantos que en cantidades absolutas de cada una de las proteínas, si nosotros hablamos cuánto hay de la 6-deshidrogenasa, por ejemplo, cualquier tipo de enzima, en cantidades absolutas de cada tipo de enzima, la realidad es que es muy pequeña. Y los grupos enzimáticos sumados no se comparan con la cantidad de lo que es la proteína propia del tejido muscular que recibe el nombre de la mioglobina. O sea, si bien los sistemas enzimáticos están presentes, no los debemos olvidar, pero la cantidad y aún sumados todos los sistemas enzimáticos, la cantidad es relativamente pequeña. La proteína sarcoplasmática más abundante que existe es la mioglobina, que está en el 90% de los casos, y una pequeña cantidad de hemoglobina que está en un 10%. Si ustedes recuerdan, la hemoglobina es una proteína que actúa como almacén de oxígeno para llevar a todas las células del cuerpo en el transporte del oxígeno. Y también la mioglobina tiene una estructura muy parecida a la hemoglobina y actúa también como un depósito de oxígeno para nuestros músculos, porque a veces la circulación sanguínea, especialmente cuando nosotros estamos haciendo mucho movimiento físico, pues no abastece la cantidad de oxígeno. Entonces el cuerpo tiene que tener un depósito para ofrecerle al cuerpo oxígeno, y este depósito
está en los músculos y se llama la mioglobina. Bien, ¿cómo es la mioglobina? La mioglobina varía de acuerdo a la especie animal. Existen especies que tienen menos mioglobina, por ejemplo, la carne de pollo tiene menos mioglobina y nosotros la vemos más clara, es más blanca, con relación a lo que se llaman las carnes rojas. Y a veces en los músculos existen, en unas tienen más mioglobina que en otras, especialmente en algunos órganos del animal. Vamos a ver distintas intensidades de color porque la mioglobina también se reparte de manera diferente. La mioglobina es una proteína compuesta, es una heteroproteína porque en realidad esta es la fracción proteica y es una heteroproteína porque está unida a otro grupo que no es proteína. Por eso se llama heteroproteína o proteína compuesta. Y es una heteroproteína porfirínica. ¿Por qué? Porque a lo que se une es a este grupo que se llama anillo porfirínico. Entonces una heteroproteína porque no está sola, está unida a un anillo porfirínico que no es de naturaleza proteica. ¿Cómo está compuesta la mioglobina? Por una proteína globular, porque hemos dicho que es una heteroproteína, que es el grupo globina, que es una globulina, es una proteína, y está unida a lo que se llama el grupo prostético, que le dan esta característica de proteína compuesta. Este grupo prostético se llama M. Este se llama el M y esta es la globina. Pero precisamente en el citoplasma de la célula muscular ya no es hemoglobina, sino es mioglobina. Pero la estructura entre la mioglobina y la hemoglobina es prácticamente la misma. Esta es la estructura de la mioglobina. Este grupo prostético, que es el más grande, está formado por un anillo porfirínico. Le he puesto esta seña para que ustedes se den cuenta. El anillo porfirínico es esto que yo le he puesto números de 1, 2, 3, 4. Esto es un anillo porfirínico en el cual, fíjense, que hay 4 estructuras que llevan nitrógeno. 1, 2, 3 y 4. En la parte central del anillo porfirínico hay un átomo de hierro, como lo pueden ver. Y ese átomo de hierro siempre, cuando el animal está vivo, permanece divalente. Es hierro más 2. A través de este hierro más 2 hay 6 enlaces. 4 enlaces que se unen a el nitrógeno, como ustedes ven acá, a un átomo, aquí está, 1, 2, 3, 4 átomos de nitrógeno. Un quinto enlace. Jessica Limachi, por favor, su micrófono. Nitrógeno de la globina. Y un sexto enlace es un enlace que es un poco activo, vamos a decir, porque, por ejemplo, aquí está unido al agua, pero también se puede unir a otras estructuras, como por ejemplo al monóxido de carbono, cuando hay una intoxicación, al monóxido de nitrógeno, al oxígeno. Entonces, este enlace, a través de este enlace, es que la mioglobina manifiesta actividad y a través de este enlace se puede unir al oxígeno, aquí está unida al agua, o se puede unir a otro compuesto químico. Entonces, esta es la fracción activa que tiene la mioglobina. No sé si esto está claro. Quisiera que me pregunten, chicos, si hay alguna duda. Hola, Sí, doctora, está bien. ¿está claro? Ya. Entonces, repetimos, ¿no? Una heteroproteína que está formada por una fracción globina, un grupo M. La fracción globina es la fracción proteica, el grupo M
es el compuesto no proteico. Este grupo M es el activo realmente, que tiene un anillo porfirínico de 4 estructuras, un átomo de hierro central con 6 enlaces, 4 para el anillo porfirínico, 1 para la globina y 1 que es el anillo activo, la parte activa que se une a distintos compuestos químicos. Bien. Ahora, la mioglobina es afín con el oxígeno porque hemos dicho que es un depósito de oxígeno, ¿no es cierto? Un almacén de oxígeno que tiene el músculo. Por tanto, puede captarlo fácilmente y el átomo de oxígeno se une a este sexto enlace que habíamos visto. Aquí se puede unir el sexto enlace y la maravilla es que se une sin reaccionar con el grupo y sin oxidar el átomo de hierro, es decir, se une al grupo en condiciones aeróbicas, lógicamente cuando el animal está vivo, y el hierro mantiene su característica de divalente. Y cuando el oxígeno está pegado a la mioglobina, se ve color rojo, brillante, como vemos aquí, y a este compuesto se llama oximioglobina, es decir, el complejo de la mioglobina que está unida al oxígeno. En ciertas circunstancias, este átomo de hierro puede oxidarse de hierro más 2 a hierro más 3, pero si el animal está vivo, inmediatamente hay mecanismos reductores, como por ejemplo enzimas, la misma presencia del ácido ascórbico, de la glucosa, que ese hierro más 3 vuelve nuevamente a ser hierro más 2 y a presentarse como oximioglobina. Es lo normal. Por eso el músculo se ve de color rojo. Cuando el hierro está oxidado a más 3, el pigmento deja de ser rojo brillante, se ve así, se llama metamioglobina. Como ustedes lo ven, por ejemplo, cuando la carne tiene, no sé, 1 o 2 días, no tiene el mismo color que la carne recién cortada. Cuando, por ejemplo, ustedes compran carne y corta a la persona encargada un músculo, ustedes van a ver rojo brillante. ¿Por qué? Porque dentro de la masa muscular, el oxígeno todavía el hierro se mantiene como hierro más 2. Pero cuando cortan o cuando se muele la carne, viene el oxígeno atmosférico y provoca la oxidación del hierro más 2 al hierro más 3 y se transforma en metamioglobina. Esto de muchos días para que llegue este color, ¿no? Pero inmediatamente en el mismo día la carne pierde ese rojo brillante característico de la oximioglobina. Ahora, cuando nosotros tenemos la carne y la sometemos a cocción, hay una oxidación también del hierro más 2 a hierro más 3, pero es una oxidación muchísimo más intensa como cuando ponemos a hervir la carne. Cuando nosotros ponemos a hervir la carne se hace parda, ¿no es cierto? Se hace color café. Ese compuesto ya no es metamioglobina porque la oxidación es mucho más intensa y se llama ferrocromo. Entonces, esta es la oximioglobina del animal vivo o de la carne recién cortada. Esta es la metamioglobina, que es la transformación del hierro más 2 al hierro más 3, que ocurre en condiciones normales en el ambiente. Cuando ocurre en el tejido vivo, inmediatamente vuelve a oximioglobina, porque hay sustancias reductoras en el cuerpo del animal. Pero cuando es un músculo, es una carne que hemos comprado y la guardamos 1, 2, 3 días, la carne empieza a hacerse un poco más oscura por oxidación de hierro más 2 al hierro más 3 y se llama metamioglobina. Y el tercer pigmento derivado de la oxidación es el ferrocromo, que es el color pardo característico de la carne cocida, de la carne hervida. Ahora, gracias a la mioglobina, pues la carne puede adquirir muchos colores. Esta es la oximioglobina, que ya hemos visto, característica de la carne recién cortada, es roja, brillante. Y esta es la mioglobina sin unirse a ningún compuesto. Es medio púrpura, no es tan rojo. Ahora,
Como recordemos, habíamos indicado que este enlace activo de distintos compuestos le van a dar a la carne otros colores. Por ejemplo, esta es la metahemoglobina cortada, ¿no? El oxígeno oxida al hierro y forma este pigmento que se llama la metamioglobina. Ahora, si la mioglobina, en vez de unirse al oxígeno y en vez de oxidar el hierro, a través de ese enlace se une al monóxido de nitrógeno, se forma la nitrosomioglobina, que es, no es como dice ahí, color rojo intenso, es un color rosado. Y cuando este color rosado se hace cocer, se transforma en nitroso hemocromo, que es característico de las carnes procesadas. ¿Qué color? Tenemos con este color. A ver, las mortadelas, ¿no es cierto? Las salchichas, los jamones tienen este color. Entonces, ese color se llama nitrosomioglobina. El color que toma las salchichas, la mortadela, es porque que está formando parte del tejido muscular se une al monóxido de nitrógeno que viene de los nitritos, aquí a este nivel, y toma ese color, nitrosomioglobina. Y la nitrosomioglobina se transforma en nitroso hemocromo cuando estos productos, por ejemplo, se llevan a la cocción. Ahora, algunas veces nosotros hemos visto la carne verde. ¿Cuándo vemos la carne verde? Medio verdosa. Cuando se está deteriorando. Cuando se está deteriorando, ¿no es cierto? Entonces, esa carne verdosa característica es por la presencia de sulfuros. ¿Y de dónde vienen los sulfuros en la carne? Muchas veces por acción de las enzimas empieza a soltarse sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, de las proteínas, y la mioglobina toma color verde. Se puede oxidar, reducir entre sulfomioglobina o polemioglobina, que son las formas verdes de la mioglobina. E incluso estos compuestos pueden oxidarse hasta porfirina. Las porfirinas van con una gama de colores que va del amarillo al pardo. Entonces, por eso, por estas reacciones que nosotros vemos distintos tonos de la carne. Esos tonos se dan por acción de la mioglobina con distintos compuestos químicos. ¿Qué preguntas hay hasta ahí? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. O sea, son muchos conceptitos, pero ustedes, por ejemplo, para estudiar, pues se hace un cuadro sinóptico porque el sulfuro da sulfomioglobina. El monóxido de nitrógeno da nitrosomioglobina. El oxígeno da oximioglobina. Entonces es muy fácil eso. Simplemente yo les quiero mostrar esa gama de colores que podemos encontrar, por ejemplo, en las carnes. Ahora, ¿qué fenómenos ocurren cuando se sacrifica al animal a nivel de las proteínas? Porque hemos hecho mucho hincapié en la parte de las proteínas. Cuando muere el animal deja de respirar, entonces ya no hay glucólisis aeróbica, ¿no es cierto? No hay generación de ATP a través del oxígeno de la respiración. Y cuando no hay oxígeno, empieza lo que es la glucólisis anaeróbica, que es también un mecanismo que nosotros tenemos. Entonces, cuando muere el animal deja de generar ATP vía aeróbica y empieza a generar ATP vía anaeróbica. ¿Y por qué es importante, chicos, que la presencia de ATP en el músculo, el ATP? ¿Para que se blandita la carne? Para que la carne esté relajada, ¿no es cierto?
para que la miosina se suelte de la actina y la carne esté relajada, porque cuando hay una contra. Todo va a depender de la cantidad de glucógeno que había en el músculo. Y el glucógeno, para que haya glucólisis anaeróbica, ¿no es cierto? Porque la glucólisis anaeróbica ocurre a partir de la glucosa y la glucosa está en el músculo. Entonces, un animal que está bien nutrido, bien alimentado, va a tener mayor cantidad de glucosa. Versus un animal que está con hambre y está desnutrido, va a tener menor cantidad de glucosa bajo la forma del glucógeno. Entonces, un animal bien nutrido va a demorar más tiempo. La cadavérica es el punto donde ya no puede haber glucólisis, ni aeróbica ni anaeróbica. Ya no se puede regenerar el ATP. Y va a llegar un momento en que tanto la actina como la miosina van a quedar pegados, porque no se puede regenerar más ATP. Y eso es el estado de rigidez cadavérica. ¿Está claro eso? Sí, doctora. Entonces la Ok. vaca flaca es dura. La vaca flaca es dura, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ya en el proceso de la transformación del músculo del animal en carne? Bueno, aquí está el músculo palpitante cuando el animal está vivo. En el sacrificio entra en el estado de rigidez cadavérica, por lo que hemos explicado, perdón, y tengo una carne rígida, una carne dura, como cualquier ser vivo animal que muere. Y mientras la carne está rígida, experimenta lo que se llama un proceso natural de maduración. O sea, durante las horas que la carne está contraída, hay cambios bioquímicos que hacen que la carne se vaya desarrollando sabores, aromas especiales, que no es lo mismo que un músculo animal. Esta rigidez cadavérica incide mucho en la calidad de la carne, porque cuando el animal está en rigidez cadavérica, si es muy intensa la rigidez cadavérica, o sea, está muy, muy contraída, eso va a depender del estado nutricional. Un animal flaco, un animal con hambre, va a ser mucho más rígida y por consiguiente la carne va a tener menor calidad después que se relaja. Es muy importante que esta rigidez cadavérica se logre entre 14 y 19 grados centígrados porque a esa temperatura la rigidez no es tan intensa. Por eso las carnes de los frigoríficos tienen mejor calidad que otras carnes que son faenadas. ¿Por qué? Porque estas variables del estado nutricional, de la temperatura a la que se alcanza la rigidez, son perfectamente controladas. Y cuando la carne está rígida, ocurre un descenso de la temperatura. Recordemos que el músculo y las enzimas, cuando el animal está vivo, están en un pH de 7. Pero cuando muere el animal, empieza la glucólisis anaeróbica, dijimos, porque el animal dejó de respirar, y esa glucólisis anaeróbica produce ácido láctico de manera natural. La reacción química ya no es producir dióxido de carbono como cuando estamos respirando. Lo que se produce es el ácido láctico y el ácido láctico genera un descenso del pH de la carne. Entonces la carne, el mínimo pH que tiene que llegar es entre 5,6 a 5,8. Y eso también se controla en un frigorífico. Ahora, una carne madurada es una carne que ha pasado por la rigidez cadavérica, la han tenido en el frigorífico varias horas rígidas y luego se ha relajado. Esta carne madurada ahí tiene dos vías, ¿no? Se puede podrir si no tenemos un proceso de conservación, pero también consumo
transformar en otros compuestos cárnicos como salchichas, hamburguesas, o la podemos congelar como método de conservación. ¿Por qué se caracteriza una carne madurada? Porque tiene una dureza, una textura agradable, jugosa, buen aroma, color. Es un proceso aséptico, no hay putrefacción. Y de ahí llegamos desde el músculo hasta lo que es carne. Esto es lo que ocurre en el proceso de la industria. Fíjense que no estamos hablando, chicos, de la parte de la higiene, simplemente estamos hablando de la bioquímica, de la transformación del músculo en carne. ¿Ya? Chicos, me queda 1 minuto y medio y se va a cortar ya porque le digo que ya no tengo cuenta en Zoom, estoy con las cuentas gratuitas y al volverme a conectar, nos dan un lapso de 10 minutos. Entonces yo les pido, por favor, que usen el mismo enlace y en 10 minutos nos volvemos a conectar. ¿Listo? Mientras vayan revisando lo que he explicado y tengan preguntas para, para la próxima conexión. Su oportunidad de ir al baño, a tomar agüita, etcétera. Y no se olviden de escribir en el chat su nombre. ¿Listo? En 10 minutos nos vemos. Ok, doctora. Ya, chao chicos. Recording stopped. También las carnes que compramos, doctora, y los dejamos en bolsa, en el freezer también se vuelven más oscuras. Si las dejamos así abiertas al contacto de Claro, la... porque es una realidad. Miren, la parte de la temperatura de congelación, pues puede frenar el desarrollo bacteriano, pero no en la oxidación de la carne, Sí, sí. porque es química, ¿no es cierto? Y hay oxígeno igual en nuestro freezer. Bien, Sí. vamos a continuar, ¿ya? Vamos por acá. Bien. Ahora, yo les estoy haciendo, por ejemplo, hincapié al proceso de maduración de las carnes. Y ese proceso como tal es un proceso en el cual existe una proteólisis controlada. O sea, no es que uno deja que la carne se deteriore, sino que hay una proteólisis controlada, que quiere decir una hidrólisis enzimática de las proteínas. Y el objetivo es mejorar el sabor, el aroma de la carne. Y en esta maduración, chicos, como hay proteólisis, se van a liberar una serie de sustancias químicas que en pequeñas cantidades, pues, van a contribuir al aroma de la carne. Por ejemplo, se liberan pequeñas cantidades de amoníaco, pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno, de acetaldehído, eh, de muchos compuestos que forman parte de las proteínas, ¿no? Pero cuando son soltados en muy pequeñas cantidades, contribuyen al sabor de la carne. Este proceso de maduración depende de la temperatura a la cual se mantiene la carne. Por ejemplo, a 0 grados centígrados la maduración se logra en 15 días. Ahí son los procesos de maduración mucho más largos. Les decía, las carnes, por ejemplo, que vienen al vacío para churrasco, se logran así, por eso son un poco más caras, ¿no? 48 horas a 20 grados centígrados. Esta es la forma más común de maduración que se hace rápidamente, como por ejemplo las carnes que nosotros tenemos en los mercados. Es una carne que la dejan a una temperatura prácticamente ambiente, 24 a 42 horas, y ya no las venden. A diferencia de una que se consigue en 15 días, ¿no? Cuanto más tiempo, el aroma y el sabor de la carne va cambiando, se hace mejor. Pero todo depende ya del objetivo. Por ejemplo, la carne de un mercado, pues en un día, digamos, madura. Y un día a 43 grados centígrados. A estas temperaturas, la carne no se deteriora. ¿Por qué? Porque la carne está ácida. Porque
Cuando murió el animal, vino la glucólisis anaeróbica y esa glucólisis anaeróbica generó ácido láctico y el ácido láctico del 7, que era el pH de una carne, pues baja a 5.6. En cuanto a la microbiología de la carne es un es un alimento de alto riesgo porque por su propia composición nosotros sabemos de que fácilmente un microorganismo patógeno puede encontrar las condiciones ideales para su desarrollo. Antes de que el animal muera o que sea sacrificado, todos los tejidos del animal son estériles. ¿Por qué? Porque el músculo del animal está recubierto por el cuero y la piel, que son una cubierta totalmente impermeable y que no permiten el ingreso de las bacterias. Y si alguna bacteria entra, digamos, al músculo de un animal vivo, inmediatamente viene la parte inmunológica del animal y destruye esa bacteria. Entonces, ¿por qué está defendido el músculo en el animal vivo? Por su sistema inmunológico. Pero cuando el animal es sacrificado, lógicamente, toda la parte del sistema inmunológico pues ya deja de actuar, ¿no es cierto? Inmediatamente ya la carne o el músculo se hace susceptible a que sea invadido por microorganismos. ¿Y de dónde pueden venir estos microorganismos? De la misma piel, porque la piel por fuera está contaminada con una faena no higiénica. Se puede introducir microorganismos de la piel al músculo del animal o de los intestinos hacia el músculo de los animales y lograr una contaminación. Fíjense ustedes, ahí es muy importante tener en cuenta la higiene, porque en el mismo momento donde que el animal es sacrificado, se lo eviscera, se saca la piel y el cuchillo con el que se está haciendo esa operación de faena puede ser contaminado con los microorganismos de la piel y ser introducido al mismo músculo. E incluso el lugar de la incisión puede ser puerta de entrada, ¿no? Los animales, muchos de ellos mueren degollados, esto quiere decir que se les corta la arteria aorta con un cuchillo, y si ese cuchillo está sucio, contaminado, pues a través de la sangre, esos contaminantes pueden ser distribuidos en todo el cuerpo del animal. De ahí la importancia de una faena higiénica, ¿no? De que los microorganismos no pasen de la piel o de los intestinos al músculo del animal. La carne fresca tiene una actividad acuosa de 0,98 a 0,99, o sea que tiene una gran cantidad de agua, ¿no? Desde 0,70, si no me acuerdo, a 1 pueden fácilmente desarrollar las bacterias. Entonces la cantidad de agua que tiene el músculo es increíble, digamos, ¿no? Es ideal para que desarrolle una bacteria. En la superficie un poco se reseca, se deshidrata la superficie del músculo y eso un poco inhibe la proliferación de bacterias. Una temperatura adecuada de conservación inhibe también el deterioro de la carne por parte de los microorganismos. Por ejemplo, si yo coloco la carne entre -10 a -18 grados centígrados, que es una temperatura, no se congela la carne a esta temperatura, pero es una temperatura que podría congelar un poco el agua, y ahí inhibimos los mohos y levaduras. Y a -18 grados centígrados, ahí se inhibe todo tipo de microorganismos, incluidas las bacterias, mohos y levaduras. Y aquí está la pregunta de la presencia de oxígeno. Envolver la carne en membranas impermeables al oxígeno, como es cuando lo hacemos al vacío, es favorable, pues porque no hay presencia del oxígeno ambiental que puede permitir el desarrollo de las bacterias aeróbicas. E incluso se pueden utilizar otros métodos de conservación de la carne que ustedes ya lo han estudiado, el hecho de deshidratar, de fermentar, de ahumar, de cocer la carne, impide, digamos, el deterioro por parte de los microorganismos. Cualquier método de conservación
Es un método que está orientado a frenar la carga microbiana. El pH del animal vivo es 7, después baja entre 5,6 a 5,8. Es importante procurar el reposo ante mortem para que haya más bajo pH. Es decir, si el animal está reposado, está tranquilo, está descansado, no ha gastado tanto su glucosa, por tanto va a haber más glucosa en el cuerpo del animal, va a haber más glucólisis anaeróbica, más formación de ácido láctico y un mayor descenso del pH. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, cuando la carne tiene pH más bajo, es más resistente al deterioro, al ataque por los microorganismos. Tenemos una norma boliviana que establece las características de calidad microbiológica de la carne y de los derivados, es la norma boliviana 762, donde nos manda a hacer los recuentos de aerobios mesófilos totales, coliformes totales, mohos y levaduras, estafilococos aureus. Miren, son esos 4 recuentos que hemos hecho en microbiología. Además, el Clostridium perfringens y la salmonela, que es obligatoria y para la cual no existen límites. Es decir, la tolerancia es 0. La salmonela tiene que estar ausente en la carne. En cambio, para aerobios totales, creo que el límite es 10 a la 5, 10 a la 6. Para coliformes será 10. Mohos y levadura será 100. Estafilococos aureus debe ser 500, qué sé yo, ¿no? Pero para la salmonela, la tolerancia 0, ¿no? Ahí no tiene que haber presente. Toditos estos son indicadores de higiene del alimento, ¿no? De la carne. No sé, chicos, si hasta ahí que hemos hablado de la carne como tal, de la parte bioquímica de la carne, hay alguna pregunta que ustedes quieran formular. Para las carnes envasadas, aparte de esos análisis microbiológicos, también, bueno, se hace también de Clostridium botulinum. No, Clostridium perfringens es el indicador, ¿no? No se hace Clostridium botulinum porque es muchísimo más exigente en cuanto a los medios de cultivo. Y si yo encuentro un Clostridium botulinum, entonces quiere decir que la carne está en condiciones donde puede generar el desarrollo de un anaeróbico y si está por encima de lo normal, se puede presumir que hay Clostridium botulinum y la carne no es apta para consumo. O sea, acuérdense que nosotros hacemos el control microbiológico de los alimentos en base a indicadores de higiene. No, muy pocas veces se busca directamente al patógeno. Siempre sí, al que se busca siempre directamente es la salmonela. Eso ya les había explicado también, ¿no? Bueno, vamos a ir a la parte de los productos eh, o del tratamiento de las carnes a nivel de la industria, a nivel de nuestros domicilios, los productos que se elaboran, y tenemos que ver cómo en los procedimientos térmicos, es decir, el calentar o enfriar la carne, inciden sobre las proteínas musculares. Por ejemplo, el primer tratamiento térmico que nosotros realizamos a las carnes para nuestro consumo es la cocción. Cocer las carnes pues producen cambios importantes en las proteínas del músculo. A partir de 50 grados centígrados, las proteínas sarcoplasmáticas, acuérdense que eran la mioglobina y las enzimas, empiezan a desnaturalizarse. Sus alfa hélices, que son las estructuras cuaternarias de las proteínas, empiezan a cambiar. Las proteínas coagulan o se agregan y ya hemos visto que desde el color cambia, ¿no? La mioglobina se transforma en ferrocromo y el ferrocromo es de color pardo. A partir de los 65 grados, el colágeno, acuérdense que es la proteína cemento que está uniendo a las fibras musculares, ya empieza a solubilizarse.
La elastina se hincha, siempre hemos dicho que cuando hay un bife y hay elastina, el bife se hace así, ¿no? Se hincha. Y ahí la actinomiosina o actomiosina, que es la unión eh, de la actina y la miosina, porque se acuerdan que ya no hubo más glucógeno para que se suelte y se quedó pegada. Cuando nosotros hacemos cocer la carne, se hace más firme. O sea, es una cosa contradictoria, ¿no? Cuando hago cocer la carne, y vamos a imaginarnos que vamos a cocer carne para hacer un majadito, yo empiezo a cocer la carne mucho tiempo y las fibras musculares empiezan a soltarse. Ese hecho de que las fibras empiecen a soltarse me indica que el colágeno se está solubilizando, que el colágeno empieza a destruirse y suelta las fibras musculares. Y las fibras musculares con ese tratamiento térmico los haces de fibra se hacen más resistentes. Ustedes desmechan una carne y se queda, esa fibra muscular se hace muchísimo más firme, muchísimo más dura que lo que está en cruda. Si la cocción es enérgica, quiere decir mucho tiempo, el colágeno y la elastina se hacen blandos y la actinomiosina se hace muchísimo más dura. Eso lo ha podido experimentar, ¿cierto? Sí. Está descargando mi batería. Bien. Otro tratamiento que nosotros aplicamos a la carne es la congelación. Y vemos aquí la carne congelada. La congelación, chicos, muchas veces produce algunos cambios, como por ejemplo, agregación de las proteínas, especialmente las proteínas sarcoplasmáticas, pero el efecto más notorio es ruptura de las células musculares. Las fibras musculares se rompen y todo muchas veces es influenciado por la temperatura y la velocidad en que logramos la congelación. La temperatura, porque un congelador ideal debe estar por lo menos a menos 40 grados centígrados para congelar la carne de manera rápida. Si nuestro congelador no está en características o en condiciones óptimas, ¿no? Y no congela a esa temperatura rápidamente, sino lo hace lentamente, pues da la oportunidad de que dentro de la fibra muscular se formen cristales de hielo en forma de agujas. Y por otra parte, en la congelación, pues los solutos, las sales, se concentran. Y cuando yo descongelo la carne, tengo por esa concentración de las sales un efecto osmótico. Las sales salen hacia afuera de la célula y si nos topamos con una membrana rota, entonces todo el líquido intracelular de la carne empieza a salir. Nosotros descongelamos la carne, en el plato o en la fuente donde estamos descongelando la carne vamos a ver agua. Ese agua es agua intracelular. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener una carne reseca, que pierde peso también, porque ustedes saben que el agua es parte de la composición natural de la carne. Otro efecto durante la congelación es que cuando ocurre esta ruptura de membranas celulares, la carne se puede enranciar congelada, porque el enranciamiento no es un proceso biológico, es un proceso químico. Entonces, las lipasas de la carne no se congelan, son enzimas activas a temperatura de congelamiento. Entonces, la carne también se puede enranciar. Entonces, un mal congelamiento, que es un proceso de conservación que busca mucho tiempo preservar la calidad del producto, pues puede producir un resecamiento, pérdida de peso, porque el agua pesa, y también una oxidación de las grasas de la carne. Un segundito, chicos, voy a enchufar mi máquina.
No vaya a ser que se acabe la batería y luego nos quedemos en media clase. Bien. Están viendo ahora el PowerPoint, ¿no? Sí. Sí. Es muy importante, chicos, la faena que se realice pues en mataderos autorizados, porque eh, la inspección y el sacrificio de los animales es muy importante para que no hayan el paso de algunas enfermedades del ganado hacia las personas. Cuando, por ejemplo, el ganado llega a un matadero, el matadero cuenta con veterinarios que hacen un chequeo del estado de salud del animal e incluso algunas veces le hacen pruebas bioquímicas, análisis clínicos para ver el estado de salud, ¿no? Y bien, cuando el animal llega al matadero, se certifica, por ejemplo, por el veterinario que está apto para el sacrificio, entonces el animal lo dejan descansar toda la noche, lo colocan en lugares que son lugares pequeños para que no haya movimiento y no haya gasto de esa glucosa que tienen en los tejidos. Y al día siguiente se produce el sacrificio del animal. La muerte del animal, chicos, es algo un poco traumático. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un frigorífico. Los cuelgan a las reses, las cuelgan de las patas traseras con la cabeza para abajo e inmediatamente se las desensibiliza, o sea, el animal no se lo mata ese ratito, sino se le da un choque eléctrico que lo deja al animal como sin sensibilidad, como desmayado, vamos a decir, o se le da un golpe de masa, es decir, se le da un golpe en la cabeza y el animal sigue Un vaso. vivo. Es un masazo eso. El animal sigue vivo, pero está desensibilizado, o sea, pierde la conciencia, vamos a decir, si es que tiene el animal. E inmediatamente se le hace un corte en la arteria aorta y se deja que el animal se desangre. O, o sea que el animal muere no por el golpe, sino muere por una anemia aguda. Sale toda la sangre. Es muy importante que el animal sea desangrado porque eh, no queda retenida la sangre en el músculo. Si quedaría, por ejemplo, la sangre en los vasos, entonces la carne sería morada, ¿no es cierto? Y sería muchísimo más susceptible al ataque de los microorganismos, porque coágulos de sangre, esos no van a bajar el pH. Sería muy atractivo para las bacterias. Entonces el animal tiene que ser totalmente desangrado, ahí muere el animal, e inmediatamente le sacan la piel, le abren el abdomen, le vacían todas las vísceras y hemos hablado de que el hecho de sacar la piel y abrir el abdomen exponen a la carne a una contaminación. Tienen que hacerlo manos expertas, porque si meten las bacterias de la piel al músculo, contaminan el animal. O si perforan el intestino y hay, por ejemplo, escape de una pequeña cantidad de materia fecal, entonces toda la red se contaminaría, ¿no? Y después de que el animal ha sido sacrificado, como vemos acá, vuelve nuevamente la inspección veterinaria para poder detectar si aquí hay algunos indicadores de enfermedad que no se han detectado en el animal vivo. Si, por ejemplo, no se han detectado una cisticercosis y el veterinario detecta el cisticerco, entonces la red es descartada. Por eso es que hay que hacer mucho hincapié en lo que la faena clandestina o los animales que se sacrifican en el campo. Nosotros a veces compramos esa carne porque es más económica y no viene adecuadamente inspeccionada, es un riesgo para el consumidor de que algunas enfermedades zoonóticas pasen hacia nosotros, ¿no? Luego vamos a ver a los productos que se elaboran con las carnes. O sea, hablamos de los derivados o productos cárnicos, que son los productos que se elaboran utilizando los componentes de la carne, es decir, el mismo músculo, las vísceras, y, y bueno, cambia la estructura de la carne, ¿no?
vamos a ver 4 tipos o 4 grupos de derivados, que son los productos de secado. Consiste básicamente en someter la carne a la deshidratación, que puede ser al sol o puede ser en estufas, ¿no? En aire seco y caliente. Nosotros utilizamos este método de elaboración, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el charque, nosotros nos ayudamos para la salida de los líquidos intracelulares utilizando la sal, ¿no es cierto? La sal, por el efecto osmótico, permite que el agua intracelular salga con mayor rapidez. En segundo lugar, tenemos a los productos curados. Y estos productos curados son, chicos, los que aprovechan la capacidad de la mioglobina de unirse al monóxido de nitrógeno y formar esos productos de color rosado. ¿Se acuerdan que ustedes citaron que habían las mortadelas, las salchichas? Esos son productos curados. Curados son los que llevan la nitrosomioglobina, ese color rosado que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, a un producto curado se le coloca sal, es decir, cloruro de sodio mezclado con nitrito y nitrato de sodio. Nitrito y nitrato de sodio, recuerden que ustedes que ya los hemos estudiado en aditivos alimentarios como alimentos conservadores bacteriostáticos. Entonces, hemos dicho que el nitrito es un agente anticlostridial. Destruye al Clostridium botulinum y nos protege, digamos, de tener esa intoxicación tan grave que es el botulismo. ¿Cómo actúa el nitrito de sodio? O sea, hemos dicho que mezclamos cloruro de sodio, nitrito y nitrato de sodio. El ion nitrito, aquí está como ácido nítrico, pero puede ser nitrito de sodio. En las condiciones de la carne hay una reacción redox donde hay una parte que se oxida a nitrato y otra parte que se transforma en 2 moléculas de monóxido de nitrógeno. O sea, de 3 moléculas de nitrito, tengo una de nitrato y 2 de monóxido de nitrógeno. Este monóxido de nitrógeno se pega a la mioglobina. ¿Se acuerdan de la estructura de la mioglobina superior? Había un enlace a través del cual, dijimos, se une al nitrito, al nitrato, al agua, al oxígeno. Pues aquí se une al monóxido de nitrógeno y forma la nitrosomioglobina. Se considera con cierto grado de toxicidad y el nitrato no tiene grado, no es tóxico. Entonces, lo que se trata es de utilizar mezcla de nitrito con nitrato para que se utilice todo el nitrito y si es que hay un excedente, quede bajo la forma de nitrato que no es tóxico. O sea, que todo el nitrito se haya utilizado en la formación del nitroso hemocromo, pero que no haya, perdón, de la nitrosomioglobina, pero que no hay un excedente que quede como nitrito, sino como nitrato. Que el nitrato no es tóxico. Entonces, esa nitrosomioglobina, que es rosadita, cuando se hace cocer, se transforma en nitroso hemocromo. Entonces, el color realmente que nosotros vemos en la salchicha es el nitroso hemocromo, que es la nitrosomioglobina llevada a cocción, que va a garantizar pues un producto que tiene un color, una coloración estable. El nitroso hemocromo es estable y no cambia durante la conservación. Un ejemplo de estos productos curados, aparte de la salchicha, es el conocido jamón serrano. No sé si han visto en los supermercados, nos muestran las piernas así. Estas piernas son muy caras, esto cuesta más o menos 800 bolivianos. Es una pierna de res. ¿Cómo se obtiene el jamón curado o jamón serrano? Este es nitrosomioglobina. El cocido es el nitroso hemocromo, el que vimos en las mortadelas, ¿no? Este se come crudo, chicas. La carne, la pierna de res, se enfría a temperatura de refrigeración, se coloca
sal de nitro, que es una mezcla de nitrito y nitrato, y se sumerge en salmuera. Entonces aquí tenemos el cloruro de sodio, el nitrito y el nitrato. Es importante que cada 10 a 15 días, desde 40 días hasta un año, depende de la calidad del jamón. Ahí el jamón va desarrollando todas sus características organolépticas. Cuando se corta el proceso de elaboración, se saca la pierna, se elimina la sal de la salmuera que está en la superficie y se deja madurar a 10 grados centígrados, o también se puede ahumar. Entonces este es un producto que prácticamente no se cocina. Aquí nosotros vemos la nitroso mioglobina, eh, este color, producto cocido, donde el jamón, por ejemplo, este es el más común, el que conocemos, se cocina generalmente en su envase. ¿Cómo se logra este jamón? Jamón cocido. Los jamones, es decir, las piernas del ganado, puede ser de ganado de la res o del cerdo, se coloca en cubas, es decir, en recipientes con salmuera y sacarosa. La sacarosa genera una fermentación que garantiza la conservación del producto. 30 a 40 días en salmuera y azúcar a 3 o 5 grados centígrados. Aquí le podemos colocar también nitrito de sodio, igual que el otro jamón. Ingresa la sal, ingresa el nitrito de sodio y el azúcar en el cual está sumergido nuestro producto, empieza a sufrir una fermentación láctica. Luego que madura esa pierna de res, se lava, se calientan 24 horas a 30 grados, aquí ocurre la maduración, se deshuesa y se coloca gelatina para que compacte y todo se coloca en un molde. Es decir, esta pierna es la carne separada del hueso, se coloca dentro de un molde con gelatina para que compacte. A veces nosotros vemos los lugares donde está la gelatina y se hace cocer a 80 grados centígrados. Entonces, como muchas veces aquí yo le he puesto nitrito de sodio, esta nitroso mioglobina se transforma en nitradina. Finalmente tengo a los embutidos. Los embutidos son productos cárnicos que se preparan mezclando carne, vísceras, grasa y una serie de compuestos, ¿no? Se coloca, por ejemplo, especias como perejil, se le coloca ajo, en algunos se coloca frutos secos, almidones, verduras, hortalizas, grasa, que pueden ser naturales o artificiales. Aquí, por ejemplo, las membranas naturales son membranas que se obtienen de los intestinos. Lógicamente son membranas desinfectadas, adecuadamente tratadas, especiales para un chorizo, para una salchicha. Y son membranas naturales que generalmente las hacemos cocer y así no las comemos. Pero hay membranas artificiales, estos también son embutidos. Por ejemplo, esta mortadela, esta membrana artificial, nosotros no nos la comemos. Esta la tenemos que retirar. Pero tengan en cuenta que para hacer un chorizo o una salchicha, esta membrana natural, si yo me la voy a comer, está adecuadamente tratada o adecuadamente higienizada. En cuanto a la seguridad y toxicidad del consumo de alimentos cárnicos, hay una parte que es el aspecto biológico y el aspecto químico, que lo vamos a ver al empezar la próxima clase porque me quedan 3 minutos y si empiezo a hablar se me va a cortar. Quisiera que me hagan la consulta. ¿Qué preguntas hay acá, chicos?
Hola. ¿Está claro? No sé si estará claro o será que van a surgir las dudas cuando ustedes estudien. Está claro, doctora. Está claro. Bueno, Está claro. entonces, lastimosamente esta semana no hay clase. No nos vamos a ver ni mañana ni el viernes. Entonces, todo lo que estaba programado, chicos, para esta semana lo movemos para la siguiente. Igual no hay problema porque estamos ya acabando nuestro avance, ¿no es cierto? Sí, doctora. Bueno, entonces con esto doy concluida la clase y bueno, que tengan una buena jornada. Hemos visto que ahora el cielo está un poco